saludamos a todas las personas que llegaron aquí convocados por este lanzamiento del libro sobre Paulo Freire y las contribuciones, los aportes a la educación en red abierta y a distancia, en el año conmemorativo del centenario de su aniversario. Sean bienvenidos y esperemos que estén animados y nos animemos mutuamente hasta que lleguen tiempos mejores, como diría el maestro, ¿no? Son tiempos difíciles. Entonces, con esta iniciativa buscamos reabrir el debate y mantener el debate sobre la actual situación educativa con la presencia masiva de la tal denominada educación remota y especialmente retomar las contribuciones de Paulo Freire en lo que se refiere a considerar la educación como un acto de acción cultural, como un acto político, pensando en las transformaciones sociales para esa ciudadanía, ¿no? Y también contribuir de cierta manera con las metas de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU, que justamente busca erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades sociales, contribuir para la protección del medio ambiente y conseguir una vida digna. Entonces, ¿qué mejor que la pedagogía de Paulo Freire para contribuir con esa mudanza global tan necesaria, no solamente en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, sino en el mundo? Entonces, esta obra provocativa y que busca esas adhesiones es una obra digital realizada, una producción independiente, realizada en parcería, en compañía, en colaboración con la Virtus Educación, el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, el núcleo de pesquisas en relaciones internacionales de la Universidad de San Pablo y con los auspicios de primaverales, ya que está llegando la primavera y ojalá sea en todo sentido, del Observatorio de Género de Formosa. Entonces, es un libro digital, está organizado en una presentación realizada por nosotros, el profesor Manuel Moreno Castañeda y yo, un prefacio realizado por el profesor Daniel Prieto Castillo, un prólogo del profesor Rafael Duarte Villa, y 9 capítulos realizados por autores de diferentes países como Israel, México, Venezuela, Chile, eh, Argentina, Brasil. Entonces los autores de este libro aquí presentes son Silvia López de Maturana, Manuel Moreno Castañeda, Toniatú Lai Arellano, Ricardo Romo Torres, Keila Isabel Cañizales, Nira May, Ricardo Grinfeld, Néstor Alfredo Fuentes, Cruz Prado Rojas, y bueno, yo creo que mencioné todos y mi contribución son todos textos interrelacionados desde esa heterogeneidad, de esa pluralidad de pensamiento y de ideas que buscan justamente aportar para esa educación problematizadora, contra esa educación domesticadora que se quiere instalar de mano de los frentes conservadores. Entonces vamos a pensar que tenemos que agradecer también a mucha gente que ha colaborado, como en otras instancias, como la profesora Celia Lucena, que colaboró con un bello texto para la contracapa, para agradecer la colaboración de las profesoras Diana Reartes, Marisol Aguirre, Carla Padua, al profesor Albert Hemsi y a Color Art, que todos han contribuido de manera académica y artística con esta producción. Entonces, la dinámica de hoy, de este encuentro, será, en primer lugar, vamos a escuchar un mensaje que nos dejó Ludgardes Costa Freire, que es el hijo menor de Paulo Freire, este gran educador, patrono de la educación brasilera. Y a seguir, cada participante tendrá 5 minutos para presentarse brevemente y presentar un poco la idea de su capítulo. Finalmente, la profesora Celia Lucena hará su presentación, las últimas palabras de despedida, y también invitamos a quien está participando que no sea autor, que entre en ese círculo de cultura digital y se puede presentar a través del chat.
se puede presentar y contarnos un poco lo que está haciendo. Finalmente, entonces, dejaremos em, el enlace, la ligación, el link, para que ustedes puedan consultar y bajar el libro que estará disponibilizado gratuitamente en el repertorio de de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, en el sitio web de Virtus Educación, y también quien quisiera obtenerlo de otra manera puede enviar un correo electrónico para redefreire2121gmail.com. Entonces, con estas palabras vamos a continuar. Yo creo que es un evento que va a abrir más preguntas que respuestas, ¿no? Y creo que ese momento de pandemia, de tanta incerteza, lo mejor es hacer buenas preguntas. Entonces, nuestra provocación va en ese sentido, de elaborar buenas preguntas para comenzar a elaborar un proyecto educativo que en nuestro país, por ejemplo, está faltando. En algunos países está en retroceso. Entonces, contribuir para ese debate. Entonces, a seguir, yo les voy a pasar el video de Ludgardes Costa Freire y posteriormente les pasaré, porque hay algunos autores que enviaron el video porque están dando clases, ocupados en otros eventos. Entonces les pasaré el video de Ludgardes Costa Freire, a seguir el video del profesor que hizo el prólogo, Rafael Villa, y después Silvia ya comienza y cada autor se presenta por 5 minutos sin necesidad de ser llamado o presentado. Cada uno se presenta y presenta su texto. Vamos a hacer un círculo de cultura donde va fluyendo, que no sea una cosa tan formal de estar llamando y presentando. Entonces, muchas gracias y ya estoy llamando entonces a Ludgar. Un minutito. Meu nome é Lutgardes Costa Freire, eu sou filho de Paulo e Elza Freire, eu sou cientista social formado pela PUC de São Paulo e também coordenador dos arquivos Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire em São Paulo. O que eu penso, o que o meu pai pensava sobre a tecnologia, o uso das tecnologias na educação. Ele achava que isso era uma coisa fantástica. Ele era do tempo do fax. Ele se impressionava com a capacidade, a velocidade que o fax emitia aquela folha de papel, que para nós hoje é uma coisa que não existe mais, o fax não se utiliza mais. Então, meu pai nunca foi contra a tecnologia. Ele sempre disse, olha, se nós podemos utilizar essa tecnologia, essa ferramenta para educar, para alfabetizar, para se comunicar, é fantástico. Para educar, para alfabetizar, para se compre um computador, utilize o computador, atualize-se, né? Quer dizer, ele teve também um debate nos anos 90 com o papa da tecnologia da época, que era o Simon Papert, que vocês podem acessar esse diálogo através do Instituto Paulo Freire, aqui em São Paulo, onde ele mostra ao Simon Papert a relevância da utilização dos meios de comunicação, da tecnologia, né? Mas que ele via uma grande dificuldade para aqueles que tinham poucos recursos de utilizar a tecnologia. Ou seja, ele defendia que a tecnologia é uma coisa fantástica, mas tem que ser para todo mundo, né? E até hoje isso não é verdade no Brasil,
né? Ou seja, existe uma grande diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos têm acesso à tecnologia, mas infelizmente hoje, principalmente, os mais carentes, os mais pobres, não podem utilizar essa tecnologia, né? Então é isso que eu gostaria de dizer para os ouvintes, é que realmente a gente tem que batalhar para diminuir essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres, de maneira a fazer com que eles tenham a possibilidade de ter acesso à tecnologia para se alfabetizar, para se educar, para se comunicar. Ok, ok, Lutgardes, agradecemos tu participación. Creo que Paulo Freire ha dejado un gran legado también para la educación a distancia, con uso de redes. Él siempre fue un hombre de su tiempo y eso es una característica de la pedagogía freiriana. Muito obrigado, Margarita. Eu que agradeço. Bien. Un grande abrazo. Un abrazo. Entonces ahora los voy a invitar a que escuchemos el mensaje del profesor Rafael Villa, que sería el primer trabajo a ser expuesto. Él nos ofreció un prólogo muy interesante. Entonces los invito a escuchar lo que él nos dice. Muy buenas tardes a todos. Les habla el profesor Rafael Duarte Villa del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo. Es un placer muy grande estar aquí en el lanzamiento de ese libro homenaje a Paulo Freire, ese mestre universal que nos dejó un legado tan importante en el campo de la educación y del saber transformador. Sin duda, Paulo Freire, uno de los brasileños más universales y que mayor impacto y su pedagogía ha tenido en América Latina. Y para mí ha sido un placer, una honra muy grande poder prologar, hacer el prólogo de este libro y ver un poco más de cerca su obra, Pedagogía del Oprimido, ¿no? Y muchas otras más tienen o se confrontan en este inicio del siglo XXI. Y el libro de los profesores Margarita y Manuel como organizadores de él encara una serie de desafíos muy importantes como son la educación a distancia, ¿no? Cómo pensar o repensar este tipo de educación, la educación en red, sobre todo en tiempos de pandemia. Ese es un desafío tanto para la obra de Freire como para aquellos que han seguido y se ha aprovechado de manera tan constructiva y tan constructivista, diríamos, de la obra de Freire. ¿Cómo
actualizar la obra de ese grande maestro latinoamericano en fase de las nuevas tecnologías, como las plataformas digitales, como las plataformas virtuales, para poder hacer de la educación un momento más inclusivo. Como en una época en que América Latina vive grandes flujos de migración, por ejemplo, de Centroamérica para los Estados Unidos, de Venezuela y de Haití para Sudamérica. ¿Cómo hacer con que millones de jóvenes, millones de personas inmigrantes sean incluidas en algún tipo de educación, sea el virtual, sea el presencial? Yo creo que la obra de Freire él aporta contribuciones en ese sentido. Cómo hacer de las normas de gobernanza en educación, no normas que incluyan solamente a una parte de la población. Cómo desmistificar el carácter elitista de esas normas de gobernanza en educación, que en una época como esta de profundas transformaciones tecnológicas acaban ensanchando más las desigualdades entre los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo en desarrollo y pobre en general. Entonces, yo creo que el libro en sí es una síntesis que tenta una síntesis de la obra de Freire, que tenta dar respuestas a través de artículos, reflexiones, ¿no? Muy bien concebidas, ¿no? A los nuevos desafíos a los cuales la obra de Paulo Freire es sometida. Nuevamente expreso mi orgullo de haber presentado esta obra. Muchas gracias y muy buen acto, ¿no?, de presentación del libro, y saludos cordiales latinoamericanos para todos. Gracias. No sé, Silvia salió. No, estoy aquí. Bien. Parto yo. Sí. Puede comenzar. Buen día a todos, a todas. Yo, de verdad, es un honor estar junto a Paulo Freire, porque esto es estar junto a Paulo Freire, con tanta gente que está pendiente de lo que hizo, de lo que legó y de todo lo que nos ha compartido. Soy Silvia López de Maturana, soy profesora jubilada de la Universidad de La Serena en Chile, y voy a resumir algunas notas de mi capítulo para poder decirlo en estos 5 minutos, ¿no? Parto diciendo que la pandemia ha generado un escenario educativo, tanto escolar como universitario, diferente a lo que habíamos vivido y que ha afectado profundamente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como al estado emocional del profesorado, del estudiantado, de sus familias, pues la escuela y la universidad se instaló al interior de las casas, afectando profundamente la vida en el hogar.
Bueno, digo que este proceso, ¿no?, causado por la pandemia del COVID-19 ha sido intensamente disruptivo, pero lo que hizo ruptura fue en el proceso escolarizante, pero no cambió para nada el paradigma orientador de dicha docencia, ni el estudio por parte del estudiantado, ni las maneras de evaluar. Por eso, ante ese panorama, considero que el pensamiento de Paulo Freire fue profético, ya que si bien no está viviendo la situación pandémica del COVID-19, nos alertó sobre el daño de la educación bancaria, necrófila, favorecedora de la tiranía de la libertad, en contraste con una educación liberadora, biófila, que descansa en la libertad y favorece su desarrollo, permitirle y permitiéndole a quien enseña y a quien aprende generar ambientes activos, modificantes, a través de experiencias de aprendizajes mediados. La pedagogía freiriana, siempre vigente, aporta con reflexiones profundamente éticas que es preciso tomar en cuenta en cualquier contexto educativo. Y es en ese contexto donde planteo algunas ideas breves que las voy a dar a conocer ahora, como por ejemplo la necesaria formación humana desde la infancia, que es uno de los puntos que yo toco en el capítulo. Paulo Freire, a propósito de las infancias, escribe con indignación su última carta inconclusa el 21 de abril de 1997, ante la perversidad de 5 adolescentes que mataron por diversión a Galdino Jesús dos Santos, un indio patachó, en Brasil. Con perplejidad, Paulo piensa cómo se criaron esos seres humanos que decrecieron en su desarrollo vital. Si consideramos que los 6 primeros años de vida se construyen los aprendizajes más relevantes de la vida de un ser humano, ¿cuándo comenzaron estos adolescentes a divertirse con la perversidad? ¿Qué les hablaban en sus casas, en las escuelas? ¿Había burla y desprecio por los indios, los negros, los pobres, las mujeres, los inservibles? ¿Cuál es entonces la ética y la política que construyen nuestros pensamientos y sentimientos en medio de mentalidades materialistas, poco decentes e injustas que desprecian la vida? También menciono en mi capítulo la relevancia de una escuela ética y no moralizante, cuya opción radical se nos presenta entre enseñar para domesticar o para ser libres, o sea, para formar al hombre o mujer objeto o al hombre y mujer sujeto. En el mismo ámbito, quiero agregar que no existen los profesores y las profesoras neutrales, ya que es tan válido lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que no hacemos o dejamos de hacer. Pero también es importante saber si somos conscientes de por qué lo hacemos y a quién le interesa que lo hagamos de esa manera. Otro punto es el posicionamiento político del profesorado, y aquí planteo que considerar la educación separada de la política es reducirla a un entrenamiento técnico suficiente para reproducir las incongruencias escolarizantes. El peligro radica en que el comportamiento despolitizado se asuma tácitamente y genere una práctica docente que prive de sentido a nuestra propia cultura. Finalmente, nuestro rol pedagógico está desafiado por el imperativo ético y político de develar temas que muchas veces son ignorados, menospreciados y excluidos del pensar, sentir y hacer del profesorado. Sería un buen aporte dedicarnos a resignificar lo conocido desde relaciones hipotéticas inéditas que iluminen las complejidades del proceso educativo, superando las tentaciones superficiales, complicadas, que han llevado al sistema escolar a un aparente callejón sin salida. Eso es parte del legado del maestro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Soy Manuel Moreno, profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara. Sí, yo quisiera en esta breve intervención insistir en 3 aspectos. Uno, la vigencia del pensamiento de Paulo Freire. Yo siempre recuerdo esa frase de Iván Illich, de acá de México, que al referirse a la pedagogía del oprimido le dijo: la pedagogía del oprimido no es un libro coyuntural,
O sea, no es solo para este momento, sino que es un libro que está enfocado a la transformación de las estructuras. O sea, esto va mucho de acuerdo con la idea de Freire de aprovechar las coyunturas, aprovechar las situaciones concretas, pero no perder de vista la importancia de las transformaciones culturales. Desde ese punto de vista, en mi artículo yo hago una narración que le podía llamar de la ruralidad a la virtualidad. O sea, son como 40 años. Yo, el primer libro que leí de Freire fue, como todo mundo yo creo, La pedagogía del oprimido, al mismo tiempo que leía a Materlat, ¿sí? Al mismo tiempo que leía Educación y Trabajo de Freinet, el poema pedagógico de Makarenko, son mis lecturas de juventud en los 70s. Y veo cómo todos estos planteamientos como que reemergen. O sea, por eso veo que la vigencia de Paulo Freire se justifica sobre todo porque las causas, esas injusticias de, por un lado, unas minorías transnacionalizadas exageradamente enriquecidas, al mismo tiempo que cientos de millones de seres humanos viviendo la más extrema pobreza, la discriminación, los sistemas de opresión, y además se agregan nuevos problemas ahora como son las brechas digitales. Yo creo que en ese sentido, las razones de un pensamiento liberador como el de Freire siguen vigentes, siguen presentes. Sí, y también haciendo mención de una idea de Freire, cuando él decía algo así como, si me quieren seguir, no me sigan. O sea, no hay peor cosa que le suceda a un pensador cuando convertimos sus ideas en dogmas, cuando convertimos a los grandes pensadores en estatuas y ya quedan ahí inamovibles, ya no se mueven y se repiten dogmáticamente sus ideas. Por eso también el planteamiento de reinventar a Freire, o sea, haciendo caso al mismo, reinventarlo y ver cómo en estos nuevos entornos, que como ya lo decía el hijo de Freire, Luzgardes, o sea, siempre él estuvo al tanto de las tecnologías que surgían en ese momento. Entonces, también en ese sentido hay que reinventar a Freire, sobre todo porque desde mi punto de vista, lo más valioso de Freire no está en sus técnicas ni en su metodología. O sea, metodologías como la palabras generadoras es una técnica y un método del siglo XIX. Ahí no está lo innovador. Lo innovador está en cómo esas palabras no solo generan palabras nuevas, sino generan un pensamiento crítico, ¿sí? Generan conciencia, generan una actitud transformadora, generan liberación, como que ir más allá de la palabra. Y sobre todo porque ya lo decía la doctora Silvia, en este momento de la pandemia se evidenció algo que ya todos sabíamos, pero como que no queríamos hacer caso, que los sistemas y ambientes educativos no están preparados para dar respuestas significativas a la sociedad. O sea, los sistemas y las instituciones educativas se vieron como aquel rey que cabalgaba desnudo, o sea, se vieron desnudos los sistemas educativos, se vieron todas sus falencias, todas sus carencias, ¿sí? Esa inmovilidad ante las situaciones sociales quedó más que nunca evidenciada. Esto también nos recuerda una de las, por ejemplo, de las obras que a mí de Freire que más me han gustado es cuando habla en las cartas a quien pretende enseñar, porque hace mención de esto que hace falta. O sea, los sistemas actuales insisten mucho en competencias profesionales técnicas, ¿sí? Para meter a la gente a competir en lugar de colaborar. Pero Freire, en este libro, como en otros, hace mención de esos valores intangibles, ¿sí? La tolerancia, la amorosidad, la intuición pedagógica, el educarse en la alegría y por la alegría de vivir, y la valentía, o sea, que también en este libro insiste mucho. Aquí es donde hace falta esa mezcla, yo digo, que recomienda Freire, de valentía, de valor para enfrentar las situaciones, pero también de humildad para reconocer nuestras falencias. O sea, aquí las instituciones académicas que se fueron creadas para que la gente aprenda, deben de convertirse en organizaciones aprendientes, porque hasta ahorita la estructura de las universidades siguen siendo las mismas. Algunas tienen adherencias desde la Edad Media, otras desde el siglo XIX. O sea, todavía
organizadas como se le ocurrió allá en los tiempos de Napoleón. O sea, como que hace falta esto, o sea, hacer que las organizaciones académicas aprendan y ojalá, ahora que tanto se insiste en regresar, algunos dicen a la educación, como que si la educación hubiera desaparecido, pero el afán es regresar a las aulas. Ojalá esta experiencia nos haya servido para aprender, ¿sí?, que necesitamos reestructurar los sistemas y los ambientes educativos. Por eso, ya retomando otro concepto de Freire, hay que descolonizar las instituciones académicas. Por ejemplo, eso de estar siguiendo los rankings que establecen los organismos transnacionales como señuelos a donde van las instituciones, se conforman con estar en el lugar 100 o 150, sabiendo que nunca van a ganar, porque siempre los criterios y los parámetros los vas a establecer todos quienes detentan el poder en las organizaciones económicas y académicas, ¿sí? El conformarse con una cita en un libro para pensar que se está haciendo trascendente. O sea, yo creo que también esta idea de la trascendencia, ir más allá de las calificaciones, más allá de los rankings, más allá de las revistas indexadas, e ir a una educación que esté cerca de la gente. O sea, a partir de situaciones concretas y después de esa reflexión transformadora, aterrizar en las situaciones concretas, ¿sí?, para dar cabida a una educación liberadora. O sea, un mundo con una sociedad que viva de mejor manera la libertad y la justicia. Para mí, hacia allá debe tender la educación. Y eso lo podemos ver desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hay muchos parámetros que seguir más allá de los rankings y las directrices que marcan las empresas neoliberales transnacionales en este tipo. Bueno, muchas gracias, lástima. Tenemos muy poco tiempo y mucho gusto escuchar a los demás. Gracias, maestro. Bueno, estoy un poco nervioso, no estoy acostumbrado a este tipo de encuentros con personas tan importantes, sobre todo en el sector educación. Primero, un agradecimiento a los que me han convocado y realmente es un placer poder escribir sobre estos temas de Pablo Freire, educación a distancia. Y yo, mi artículo puse Freire, educación a distancia en momentos de pandemia y de neoliberalismo. Yo creo que estos dos términos, pandemia y neoliberalismo, se han asociado lamentablemente en estos últimos años y se han transformado podríamos decir, en dos pandemias, si bien son muy diferentes una de otra. No podemos dejar de hablar de Pablo Freire y en educación a distancia sin hablar del neoliberalismo, donde, digamos, se ha propagado prácticamente por todo el mundo el sistema neoliberal, el ultracapitalismo que estamos viviendo en todos los países. Bueno, en mi trabajo para hablar de Freire y educación a distancia, un recuento de toda la propuesta de Pablo Freire, identificando sus principales aspectos, donde señala que la educación tradicional es verticalista, autoritaria, unidireccional, individualista, competitiva, dominadora, uniformadora, excluyente, educadora, sin respeto por las diferencias y priorizando el orden y la disciplina. Digamos, Freire se dedicó primero a profundizar en esta definición de la educación tradicional para luego ir comenzando a diseñar lo que podría ser una educación alternativa. Yo en el trabajo creo que dejo trascender que lamentablemente se ha avanzado muy poco en esta propuesta freiriana en el aspecto de educación presencial y en el resto de las formas de educación, a distancia, en red, virtual. Y también aclaro que no diferencio educación presencial de distancia, virtual o en red, sino que hablo y pienso en la educación y en la alternativa que Freire ha elaborado para la educación superando a la tradicional. Bueno, hago un recuento de cómo fue evolucionando y enriqueciéndose los aportes de Freire. Menciono a distintos autores,
rescato sobre todo la propuesta innovadora, no tan innovadora, pero innovadora de Freire, de un cambio de actitud necesaria en los docentes, que es un cambio también de valores en los docentes cuando practican educación. Y lo centraliza fundamentalmente en la humildad y en el respeto por los conocimientos de los saberes del otro. Esto lo podemos unir a la preocupación de Humberto Maturana, que hace poco falleció, cuando destaca al otro, ¿no? O sea, y no solamente habla del otro, sino que nos dice y nos habla del legítimo otro. Y cuando uno, como docente, considera al estudiante como legítimo otro, no solamente como otro. Y profundiza en la visión ética que uno tiene o debe tener respecto al otro. Ha habido luego aportes últimamente, pero los que vienen de la cuántica, aparecen unas nuevas definiciones que podemos adaptar a la educación de ser reduccionista y lineal. O sea, reduccionista en el sentido que todos conocemos para comprender un fenómeno complejo que tiene muchas partes en interacción, hay que separar las partes y cada uno se dedica a estudiar una parte. Nos metimos en eso y después nos olvidamos de cómo es el todo. Y lineal de causa-consecuencia, como si fuera lineal, mientras puede haber en un fenómeno infinitas causas y con infinitas consecuencias. Traslademos esto a la educación y a la relación educador-educando, o sea, ¿qué es un alumno? El fenómeno alumno, mal llamado alumno, sin luz, el educando, ¿qué es? ¿Causa y consecuencia de qué? ¿Cuántas causas llevaron a que este estudiante sea como yo leo? ¿Y qué consecuencias tiene el que él sea así? Bueno, como ya dijeron varios, la pandemia lo que hizo fue desnudar muchísimo más las contradicciones y las injusticias del sistema neoliberal en que vivimos. Ha hecho mucho más crudas las diferencias entre ricos y pobres, como ya lo han dicho algunos de los que participaron. Y me quedo siempre con esa frase de Freire de que solo los oprimidos descubren al opresor y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí. Entonces, bueno, sigo con Freire y con otros autores y me pregunto siempre, en educación a distancia, en red o virtual, ¿esto aparece o no aparece? O sea, ¿qué valores estamos transmitiendo o compartiendo o promoviendo en los estudiantes, en los educandos, haciendo o usando la metodología de educación a distancia en red o virtual? ¿Estamos preocupados por eso? Lamentablemente, y en función de muchos autores, esto no sucede. Si no sucedió en la educación presencial, ¿cómo va a suceder en la educación a distancia virtual en red en pandemia? O sea, yo creo que todos nuestros países nos vimos obligados, impelidos a trabajar de un día para otro a distancia, sin saber muy bien trabajar a distancia, sin conocer las técnicas que se pueden utilizar. Como docentes hemos tratado de resumir los contenidos de las materias o asignaturas que trabajamos. Los hemos resumido y hemos ido a lo esencial desde un criterio particular, no institucional, y hemos tenido que trabajar el doble. Hemos tenido que trabajar el doble desde nuestras casas, cuando no todos nosotros tenemos un lugar donde poder trabajar tranquilos, con eficiencia, con dedicación en nuestras casas. Lo mismo ha sucedido con los estudiantes y sus familias. Se han agregado los padres al trabajo a distancia con sus hijos. Eso ha trastocado también la relación educador-educando, porque se agregó un tercero que es la mamá o el papá, que muchas veces interviene.
Bueno, y después hablar de educación a distancia sin referirse al libro hecho por Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto Castillo, llamado La mediación pedagógica, apuntes para una educación alternativa y a distancia. Ellos ahí hacen una serie de, no observaciones, sino posibles defectos y desvíos de la educación a distancia. No los voy a leer, están en el trabajo. Y yo comencé el trabajo con 2 citas de Einstein. Una es: ningún problema puede resolverse desde el mismo estado de pensamiento en que fue creado. ¿Qué pasa si esto lo aplicamos en educación? Y que Einstein se hubiera referido específicamente a educación. Hubiera dicho quizás: ningún problema educativo puede resolverse desde el mismo estado de pensamiento educacional en que fue creado. O sea, nos está invitando diciendo: miren, profesores, educadores, si ustedes quieren hacer un cambio en la educación y critican la educación actual, tienen que mirar la educación desde otro lugar, no desde el mismo lugar que la han visto toda la vida. Y también él dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo. Bueno, voy a ser corto, he trabajado con muchos autores, está también el currículum oculto de los programas a través de Internet, que tienen sus valores ocultos. Margarita habla de eso en una publicación. Y finalmente termino el trabajo con una serie de recomendaciones que me parecen propuestas concretas, porque una cosa es la teoría, otra es la práctica, y si nos quedamos hablando solo de la teoría, y en la práctica yo propongo organizar en lo inmediato grupos de aprendizaje integrados por docentes en cada uno de los centros educativos. Otro punto es dialogar acerca de qué educación deseamos promover, sobre todo en educación a distancia, bajo cuál concepción y con qué ética, para qué, para quién y cómo. Adoptar para las producciones de los grupos de trabajo el concepto de rizoma, elaborado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Implementar en la medida de lo posible visitas de los educadores a las familias de los educandos, sobre todo en el primario y en el secundario. Crear actividades de participación individual y grupal, investigar, analizar, discutir formas de contención afectiva. Ese ha sido un grave problema en la etapa de COVID, la contención afectiva. No existe más el juego, en los recreos se juega, se aprende, se juega, se aprende jugando. Generar redes de comunicación, consulta entre los docentes y diferentes instituciones, y lo mismo entre países. Bueno, y dejo acá porque creo que ya se me pasó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a llamar entonces a Keila Cañizales. Keila, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Habíamos propuesto 5 minutos para cada presentación de cada autor y de su propuesta. Te escuchamos. Gracias, Margarita. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un placer formar parte de este sueño, como lo comentaba con Margarita, de este sueño de homenajear a un ser que, por lo menos en mi vida, ha causado muchos cambios desde cómo veo la educación. Cuando aprendí que la educación es un acto político y un acto que nos llama a reflexionar sobre la praxis. Y justamente desde esa postura de reflexionar sobre la praxis es que estuve como dialogando conmigo misma, vamos a hablarlo así, conversando conmigo en este espacio de confinamiento, en este espacio coyuntural de pandemia mundial. Y por eso el artículo se llama Ahora todos a la educación a distancia, pero ese ahora todos a la educación a distancia es como una pregunta. Y por eso fue que surgió el interés de plasmar en físico todos esos cuestionamientos o todo lo que he estado observando durante este ya año y medio que tenemos con el confinamiento.
Entonces, ¿cuáles son? Vamos a decir que yo siento que todo lo que uno expresa parte de preocupaciones. Y las preocupaciones emergen de alguna manera, que vamos a decir que es como la línea discursiva de este artículo, es que las preocupaciones vienen movidas por todo aquello que sabemos de cómo se ha hecho instrumental la educación a distancia. De alguna manera, el asumirla como con un posicionamiento tecnocrático, el asumirla como un elemento paliativo, compensatorio, ha sido un discurso que se ha mantenido desde sus inicios. ¿Sí? Si revisamos la literatura, sabemos que la educación a distancia fue el mecanismo de alguna manera utilizado como una estrategia para compensar a aquellos, los que llamamos desfavorecidos, los que se encuentran al margen del sistema tradicional formal, que no pueden acceder por infinidad de situaciones que no vamos a explicitar, pero el hecho de que ahora asumamos nuevamente la educación a distancia como la alternativa que nos va a apoyar para solventar lo de la continuidad académica, el hecho de no tener la conexión con los estudiantes, el hecho de mantener la parte académica activa, es algo que merece que nos detengamos y que revisemos desde dónde están estos postulados. Porque, como bien dicen, todo lo que hacemos tiene un impacto y todo esconde también una intencionalidad, lo cual no debemos dejar escapar. Yo siento que es un momento fundamental para que reflexionemos sobre eso, porque definitivamente los cambios se han dado. También en el artículo menciono que hay varios mitos que los mitos hay que revisarlos y repensarlos. De alguna manera, la transparencia que sentíamos, que todo siempre iba a ser de la misma manera, ya no lo es. Entonces la pregunta es, cuando llegue la normalidad o la nueva normalidad, por no decir de la normalidad anterior, sino que la nueva normalidad, ¿desde dónde nos vamos a mover? ¿Qué van a ser los preceptos? Pues, ¿de dónde vamos a construir esta nueva manera de llevar la educación? ¿O simplemente es una manera que siempre ha estado allí y no la habíamos visto? Porque también todo el espacio que es cambio, el cómo voy a interpretar ahora la intervención tecnológica, las famosas tecnologías de información y comunicaciones, desde dónde las voy a revisar, desde dónde me voy a posicionar, cuál va a ser nuestro posicionamiento. Porque también siento que de alguna manera estamos llamados, todos los que hacemos vida en la parte educativa, desde cualquier espacio. Yo siempre digo que en el espacio de enunciación, bien sea como profesor, bien sea como estudiante, como directivo, estamos llamados a pronunciarnos, pero a pronunciarnos desde una reflexión crítica sobre el hacer, no solamente desde la posición puede ser de rechazo o pasiva, porque siempre he dicho que no podemos ser pasivos porque el acto educativo no es un acto pasivo en sí mismo. Entonces, de alguna manera es el llamado, que es un llamado más, yo digo que es un llamado más un reflexivo crítico, se podría decir, desde el cual revisemos todos esos supuestos que tenemos o que teníamos sobre la educación a distancia y de paso también empecemos a entrar en todas esas brechas que esta coyuntura ha permitido que surjan. Aquí hubo muchas cosas que se develaron, muchas cosas que tenemos que revisar desde la postura, desde dónde estamos visualizando el aspecto educativo, cómo entendemos la educación, cómo entendemos la tecnología, cómo entendemos la relación educador-educando. O sea, todos esos espacios tenemos que empezar a revisarlos y también atender todas aquellas cosas que no han sido atendidas y que la pandemia, con la incursión de las TIC, o lo que llamamos la educación a distancia mediada por TIC, ha permitido ver esas brechas, que hay muchas cosas que hay que empezar a revisar, desde qué brechas están más abiertas que nunca, como el acceso al Internet, el acceso a servicios básicos, que esta vez cuántas personas no quedaron fuera de la etapa escolar o no escolarizadas por el hecho de no tener dispositivos, por el hecho de no tener Internet, por el hecho de no tener servicios básicos que le permitan poder su continuidad académica. Entonces, el artículo tiene el discurso va desde esas miradas que la idea de todo esto es empezar a revisar. Y, por supuesto, el artículo también
Yo siento que todo tiene que ser una propuesta, ¿verdad? No solamente reflexionar, hacer crítica reflexiva como del hacer, sino también propuestas que permitan establecer otras miradas esperanzadoras, como dicen por allí, que a mí me gusta mucho una frase de Freire que la usé para el artículo que dice, sé que las cosas pueden empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas. Entonces ese es el llamado a la acción. O sea, sé que hay cosas que están pasando que de repente no es como esperábamos y que apostamos por un mundo posible, un mundo de lo posible, pero también eso requiere que formamos parte de la acción. Y allí yo más o menos trabajé en 4 aristas que las voy a mencionar para no entrar en mucha profundidad. Y las aristas eran, bueno, por supuesto es importante evaluar el accionar en nuestros espacios de enunciación, darnos cuenta de esos cambios y quitarnos de la postura observadora y irnos a la postura de protagonistas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esta es una forma, promover espacios de intercambio y de encuentro, donde dialoguemos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, desde nuestro sentir, desde nuestro hacer. También es el llamado a resignificar nuestro compromiso ético y político con la educación. Siempre hemos escuchado el discurso que la educación es un instrumento para transformar la sociedad. Entonces ahora tenemos que empezar a ver qué sociedad queremos y desde dónde vamos a contribuir a ello. Lo otro es repensar, la invitación a repensar nuestros modelos educativos, revisar lo que estaba establecido, instaurado, instituido, ante todo esto que ha generado un cambio para promover nuevas propuestas o simplemente transformar las que están. Es como una revisión completa de los modelos. Y por supuesto, y no menos importante, es reconocer y evidenciar el surgimiento de nuevas comprensiones sobre la educación a distancia mediada por TIC, porque es ineludible darnos cuenta que hay cosas que se transformaron. Entonces, y sobre todo no dar todo por sentado, de decir que ya esto es de esta manera, sino darnos cuenta que estamos frente a un modelo que está en constante construcción, entonces lo cual demanda una constante revisión y reflexión sobre el hacer, y que lo da la misma dinámica que es la educación, porque a veces damos como por establecido muchas cosas y resulta que la educación es todo lo que tiene que ver con lo humano, todo lo que tiene que ver con el ser, con la interacción con personas es dinámico. Entonces, de repente es darnos cuenta de esa sabiduría o de todo ese legado que nos ha dejado Freire. Yo pienso que la mejor forma de honrarlo es en esa reflexión constante sobre nuestro hacer, en esa reflexión constante sobre cómo queremos de verdad transformar las cosas y en ese constante mirarnos y sobre todo compartir. Estos espacios para mí son muy valiosos porque permiten compartir, mirar al otro, darme cuenta cuál es la verdad del otro y cómo esa verdad puede contribuir a la mía o cómo juntos podemos ver hacia un mismo lado o hacia lados opuestos, porque todo entra aquí. Y bueno, gracias, de verdad para mí es un honor estar aquí. Y para cerrar, la frase con que siempre he tomado como ya referencia, porque aplica no solamente a lo educativo, sino a la vida, es darnos cuenta que el mundo no es algo que está allí. El mundo es algo que se está construyendo día a día, con los haceres, con los sentires y con los pensares. Gracias a todos por permitirme compartir este espacio con ustedes y bueno, es un honor. Saludos desde Venezuela para todos. Gracias, Keila. Yo soy Nira May, les hablo desde Israel y les voy a presentar un proyecto que hicimos acá en Israel que tiene que ver con mi doctorado en Freire y bueno, voy a empezar a presentarlo. En este capítulo nosotros presentamos una experiencia pedagógica particular en el ámbito de altos estudios, la formación de maestros para jardín de infantes. El proyecto se inspira en los principios de 2 pedagogías, de la educación no formal en Israel y de la pedagogía dialógica, crítica y liberadora de Paulo Freire. Los educandos son licenciados en educación y además miembros de los movimientos juveniles que ya trabajan en jardines de infantes. Este proyecto se apoya en los siguientes fundamentos. Primero,
la programación conjunta que hacen los educandos con los educadores de acuerdo a los espacios de estudios integrativos y dinámicos de Tamar Levin. Segundo, la pedagogía crítica dialógica de Paulo Freire en círculos de cultura, y el proyecto se podría decir que consolidó un nuevo espacio de posibilidades en la enseñanza y en el aprendizaje. Y el tercer pie o fundamento es de la pedagogía de la educación no formal, que está aplicada en los movimientos juveniles en Israel. En Israel funcionan la una junto a la otra en forma paralela la educación formal y la no formal, y ambas estructuras dependen de los presupuestos del ministerio, cosa que permite que la educación formal también esté expresada constantemente en la sociedad. La educación formal en Israel es parecida a todas las educaciones formales en el mundo. Está básicamente centrada en la autoridad del maestro, el cuidado de la disciplina y el orden y las calificaciones. Así se valoriza la educación. La educación no formal, en opuesto a esto, es libre de las reglas existentes en la estructura rígida de las escuelas y tiende a concretar metas educativas, sociales, a través de valores y principios. La actividad principal ronda en torno a valores de convivencia social, voluntarismo, deseo de mejorar el mundo y volverlo un mejor lugar para la sociedad. La educación no formal es política, mientras la educación formal es política en forma velada, la no formal es transparentemente política y hasta hace muy poco dependían directamente de los partidos políticos en Israel. El educador no formal es el madrijo, instructor juvenil. La forma clásica en que se desarrollan es a través de las actividades que las trae el instructor, y la mayor parte de las actividades en la educación no formal es creativa, hace uso de la imaginación, crea alternativas y fomenta la elección y pone el acento en lo social axiológico, es decir, ocupa de la dinámica de los grupos y la adquisición de valores y experiencias sociales y menos de la divulgación de conocimientos. Generalmente el instructor no es mucho mayor que los educandos, y eso hace que se forme una sociedad de iguales. Hasta aquí yo presenté los principios del proyecto en cuanto a la configuración del proyecto. El proyecto, como dije antes, se llevó a cabo en un ambiente del college, o sería lo paralelo a las universidades en Israel, y tiene también los siguientes, se concretiza de la siguiente manera. La programación se realiza en espacios de aprendizaje integrativos y dinámicos en sentido opuesto a la programación lineal y jerárquica. En la programación, como dije antes, están incluidos los estudiantes, y como Freire también lo propone, Tamar Levin propone la construcción del conocimiento resultado de la creación y la recreación, contrario a la acumulación, y el aprendizaje se hace dentro de una búsqueda a fin de responder a preguntas y a fin de problematizar conceptos e ideas. Por supuesto, el aprendizaje es dialógico, y para eso elaboramos los contenidos dentro de círculos de cultura.
Círculos de cultura, la meta era llegar al conocimiento nuevo a través de, en forma dialógica y crítica, de manera que posibilite a los educandos y educadores no solo aprender, sino también pensar el conocimiento conocido ya y reconstruirlo por medio de procesos dialógicos y reflectivos. En los círculos de cultura se efectuaban la producción del conocimiento y la concientización del conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Sí, a seguir entonces, Tonia, tú. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Tonatiu Lay Arellano, profesor investigador en el sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues antes quisiera agradecerle tanto a la profesora María Victoria como al maestro Manuel Moreno la invitación a participar en este interesante libro. Y bueno, el capítulo que yo con el que colaboré se llama La alfabetización social y digital, reflexiones en torno a Freire. Pues ya los compañeros que me antecedieron pues ya han comentado en general sobre las ideas de Freire, y para mí era tratar de no solamente una aproximación hacia este pensamiento de Freire, sino una provocación a la deliberación en cuanto a una especie de similitud entre lo que Freire hablaba de la alfabetización en estos tiempos de los años 60 del siglo XX, en donde para él la alfabetización era importante no solamente en su carácter educativo, sino como carácter político y para una democratización, y en ese caso verlo y trasladarlo a estos tiempos en cuanto a lo que podía significar la educación virtual, no solamente para la propia educación, sino para el avance de la propia sociedad, ¿no? Y me parece que la cuestión esta de la pandemia, pues fue una prueba muy interesante de las potencialidades de la educación virtual, pero también de que si no se aplica pues de la manera en que tiene que ser, porque a veces se confunde cuestiones de digitalización con virtualización, pues entonces también se convierte en una barrera para aprendizaje, ¿no? En lugar de una herramienta. En este capítulo yo abordo 3 apartados. El primero se llama la alfabetización a partir de Freire, una comprensión que, bueno, no abordo porque pues ya se ha hablado, se ha explicado muy bien por los otros compañeros. El segundo apartado es tecnología, alienación y alfabetización, ¿sí? Esta parte donde trato de hacer algunas similitudes, comparaciones, y donde pongo que, bueno, si bien ahora ya no es un problema la alfabetización en el sentido de Freire, sí lo es la alienación o la enajenación que lleva a los individuos o incluso a los propios estudiantes a ver los sistemas educativos virtuales no con el potencial que tienen, sino con características diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, el profesor Moreno, que pues él estuvo al frente del sistema de educación, del sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara por varios años, pues se puede compartirnos en este sentido, ¿no? Cómo los alumnos entran con una idea a los estudiantes de lo que es la tecnología y a la hora de ir avanzando, pues se dan cuenta que no tienen las suficientes herramientas, aunque sean expertos en tecnología, para avanzar en la cuestión educativa, ¿no? Entonces, por ahí más o menos hablo de la cuestión de la alineación y la tecnología. Y finalmente, en el tercer apartado, que se llama alfabetización mediática, educación y pandemia, es donde hago esta reflexión en torno a que la pandemia, como muchos ya lo dijeron, nos trajo grandes oportunidades para estos temas, sin embargo, también para reflexionar conceptualmente, ¿no? Yo recuerdo que a principios del aislamiento que fue en marzo del año pasado,
y que bueno, el sistema educativo en México y supongo que en el resto de Latinoamérica se volcó hacia la cuestión de la virtualización, pero para muchos la virtualización nada más era el digitalizar los contenidos de la clase, ¿no? Incluso para muchos pues nada más era que mi clase, en lugar de que fuera en el aula presencial, pues fuera a través de alguna de estas plataformas de videoconferencia, pero incluso en el mismo horario y con la misma duración y con la misma exposición que podría yo dar frente al grupo, ¿no? Cuando la virtualización pues va mucho más allá, ¿no? La virtualización tiene una razón de ser, tiene una línea o líneas pedagógicas muy bien marcadas, y entonces de repente esto, que sabemos pues que fue una emergencia, no hubo tanto tiempo para planearlo, llevó a estos primeros experimentos en donde hubo, me parece que, mucha aversión hacia el propio contenido, y entonces ahí se creaban estas cuestiones también de alienación y no había un entendimiento de la aportación de la educación virtual a esta alfabetización mediática y viceversa, ¿no? Como la alfabetización mediática pues proporcionaba las herramientas para poder llevar a una profundidad mayor la educación virtual. Entonces, a grandes rasgos, pues es una reflexión utilizando conceptos de Freire, tratando de llevarlos a estos tiempos con esta educación virtual y sobre todo, como dije, pues una reflexión, una provocación a esta deliberación, ¿no? Pues en general es lo que puedo comentar de este libro, de este capítulo, y bueno, un placer compartir este momento con todos ustedes que son expertos en Freire, ¿no? Y bueno, me tendré que disculpar porque en unos minutos tendré otra reunión y bueno, me desconectaré antes de que termine, pero pues muchas gracias y muy agradecido por estar en esta presentación. Gracias, Tonia, tú. Bueno, ahora invitamos entonces a Ricardo Romo Torres. Sí, muchas gracias, Margarita. Sí, realmente es un honor participar en esta presentación del libro. Decirles que, bueno, Ricardo Romo Torres, soy profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara. Mi formación es en psicología y sociología. Tonatiuh es testigo, pues, del desempeño docente, pues, que he tenido, sobre todo en la carrera de sociología. Y soy un eterno aprendiz de cuestiones tanto epistemológicas como pedagógicas. Precisamente esa es la temática del capítulo, ¿no? Entablar un diálogo entre consideraciones epistemológicas y pedagógicas en tiempos de pandemia. Y la verdad es un aprendizaje enorme el poder recuperar contribuciones en las luchas feministas, particularmente de tres grandes epistemólogas, una argentina, Alcira Argumedo, una mexicana, Raquel Gutiérrez, y una boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui. Y la idea es entablar el diálogo con las vertientes pedagógicas, sobre todo en la línea de Paulo Freire y de Margarita Gómez. Desde luego que hay una serie de planteamientos que de alguna manera procuran centrarse en los tiempos de pandemia y hacer una exposición de las contribuciones de esas tres epistemólogas que les he planteado en el marco del confinamiento. Y bueno, es un esfuerzo el que procuro hacer, sobre todo en torno al contexto boliviano, que a todas luces viene siendo un contexto de mucho éxito en el combate a la pandemia, con una serie de recursos alternativos. Y precisamente a lo que nos invita tanto Raquel Gutiérrez como Silvia Rivera Cusicanqui es a reflexionar en torno a ese contexto del país sudamericano. Yo me preguntaría qué hubiese pasado si Paulo Freire hubiese permanecido en Bolivia. Fue precisamente su primer escala, su primer llegada en el exilio en Bolivia, pero tras un golpe militar tuvo que irse a Chile, donde desarrolló buena parte de su trabajo y publicó sus primeros textos precisamente en Santiago de Chile.
Bueno, comentarles que ha sido un desafío poder desarrollar el capítulo, primero porque yo lo visualizaba en términos de un trabajo concreto en el aula, pero no fue posible por una serie de razones. Pero en fin, sí me pude dar a la tarea desde esta perspectiva, insisto, de diálogo epistémico y pedagógico en tiempos de pandemia. Son tres grandes ejes los que de alguna manera atraviesan el planteamiento. Por un lado, las luchas feministas, que son tematizadas a la luz de las autoras que les he mencionado. Por otro lado, es la cuestión de la identidad, vista como un aspecto dinámico, cambiante, una situación compleja, como la plantea Edgar Morin, y el tema de la recursión planteada como proceso. Y precisamente el aspecto posiblemente más complejo es el de la recursión. Me gustaría ilustrarlo, si me permiten, planteando cómo de alguna manera hay un componente, en mi caso, de aprendizaje, de mucho aprendizaje que he tenido con la doctora Margarita Gómez, quien de alguna forma a través de un curso online, pues yo aprendí una serie de elementos freirianos, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el granito de arena que he aportado a la formación de Tonatiuh, como teniendo la suerte de tenerlo como alumno en la carrera de Sociología. Entonces, esos tres elementos atraviesan la argumentación, luchas feministas, identidad como un aspecto dinámico y la recursión. La recursión, de alguna forma, remite a una situación que tiene que ver con los otros y las otras. No tanto en un en sí o para sí, sino un para otros, para la constitución de un nosotros. Y esos elementos de alguna manera están vertidos en la propuesta de Margarita, cuando cita a Levinas, cuando también plantea una serie de aspectos relativos a Jorge Luis Borges, en donde se toca este aspecto de la recursión. Bueno, no quisiera abusar del tiempo y me voy a permitir leer los tres últimos párrafos que constituyen la parte que yo denomino de inconclusión, porque no es una cuestión de conclusión, sino abierta en todo caso. Y en donde precisamente el centenario del natalicio de Paulo Freire me remiten un poco al tema literario de García Márquez, cuando aludía a los 100 años de soledad. Aquí serían 100 años de esperanzas, y donde precisamente los 100 años de esperanzas son el signo del legado freiriano, resumido en los versos de Canción Obvia. Es un poco la idea de encantar y reencantar la educación en la línea freiriana. Y aquí nos invita a una serie de reflexiones Paulo Freire cuando dice: mientras te espero, trabajaré en los campos y dialogaré con hombres, mujeres y niños. Mis manos quedarán callosas. Se trata de una espera activa que involucra a lesotras en un diálogo siempre inconcluso y abierto a lo inédito viable. Un diálogo que incluyen las manos devenidas rostros encallecidos por el trajinar cotidiano. Te esperaré con todos mis sentidos para visorar las cosas solo visibles al corazón, para escuchar murmullos, voces y gritos en la difusa sonoridad de cada día. Y no satisfecho, esperaré por ti como un jardinero que preparará el jardín para una rosa que se abrirá en la primavera. Siendo la utopía esa rosa en devenir gozoso y en momentos de desesperanza en donde el desierto de la pandemia se acrecienta por el miedo a los contagios e impide los contactos, precisamos del oasis de la poesía, de esa poesía que siempre estuvo presente en Paulo Freire.
Asimismo, requerimos de las consideraciones epistémico-pedagógicas implicadas en las luchas feministas, identidades y recursión desde la temporalidad afectiva como marca de la actual ola feminista. Y la actual ola feminista, que viene siendo la tercera o cuarta ola, se insiste en la emocionalidad, en la afectividad. Esto último ha sido el esfuerzo desplegado en el presente texto, hilvanando en torno a cartografías donde el entramado de mapas nocturnos pretenden orientar la marcha en dirección de los crepúsculos, pero se trata de crepúsculos hacia adelante, en donde la penumbra, siendo la única palabra verdadera, en palabras de María Zambrano, torna a los murmullos y al silencio en ecos reverberantes cuyas vibraciones encuentran asidero existencial e histórico en los rostros, en las manos, en un corazonar latiendo, en la clave recursiva de las disconformidades feministas, en tanto gérmenes de potenciación, en el estar siendo. El presente texto ha nacido con un preludio y termina cubriéndose con el manto encantador e infinito de la incompletud. A lo largo del capítulo he procurado dar cuenta de una cartografía en red que recupere los entramados comunitarios en donde los silencios, las voces y los murmullos coexistan al lado de los gritos de dolor y de la organización de la alegría. Las luchas feministas comportan la potencia en el tejido de palabras, gestos e imágenes encarnadas, todas ellas hilvanadas por un ir y venir de la memoria, junto con anticipaciones. Esa cartografía en red tiende puentes con la educación en red, teniendo como marca identitaria el horizonte y el espacio de posibilidades del estar siendo personas y colectividades, desplegándose inconclusa y recursivamente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Voy a presentar rápidamente mi texto, que es una contribución a partir de la experiencia, de la práctica en la universidad y a partir de la extensión universitaria en una universidad pública aquí en San Pablo. Se trata de un capítulo teórico, analítico y exploratorio acerca de las percepciones que los participantes de ese curso virtual tienen acerca del acceso de las personas en situación de refugio a la educación superior justamente en este momento. Entonces, era un curso de extensión universitaria sobre derechos humanos, migración y educación, y lo que es la pauta, o sea, una de las premisas de ese trabajo, de ese texto que yo presento, es que el acceso a la educación de las personas en situación de refugio es justamente una de las últimas aspiraciones, o podemos pensar dentro de ese conjunto de personas vulnerables, y no solamente de refugiados, porque en Brasil tenemos solamente, por ejemplo, 21% de la población, que son 210 millones de habitantes, solamente el 21,3% de esta población tiene acceso a la educación superior, tiene formación superior completa. Entonces, yo elegí la situación de las personas en desplazamiento y los refugiados porque es una expresión máxima de excepción. Entonces, este texto busca un poco pensar una de esas últimas aspiraciones de las personas en situación de refugio, que es justamente el acceso y la permanencia en la educación superior. Entonces, especialmente hoy, con el problema de la pandemia y del acceso virtual, esto se complica, porque como ya los colegas anteriores, los compañeros han mencionado, el potencial justamente de la aceleración, de la digitalización y de la virtualización de la educación. Entonces, es una preocupación que ustedes ven, que ustedes, yo creo que todos nosotros estamos sintiendo, quien está trabajando, sea en la universidad, sea en las escuelas, en las comunidades, la presencia masiva de esta digitalización y del uso de aplicativos y de plataformas.
Entonces yo trato 3 puntos básicos en ese texto. Considero el contexto disruptivo que está en curso, la percepción sobre lo que los participantes tienen de ese curso virtual, sobre la formación y el acceso a la formación virtual por parte de los refugiados y la influencia de los actores internacionales que alcanzan justamente las propuestas pedagógicas, lo más cotidiano, lo más íntimo. Entonces, ¿cómo enfrentar esto con una perspectiva emancipadora? Entonces, constándase en ese texto que los actores internacionales, y en este sentido estamos hablando de Estado, estamos hablando de organizaciones internacionales tipo ONU y familia de la ONU, y estamos hablando de las empresas de tecnología tipo Facebook, Google y Amazon, entre otras. ¿Cómo que esto está presionando eso que todos los mencionamos, esa aceleración del aprendizaje, aceleración del uso de las herramientas? ¿Y qué pasa con esta gente que no tiene, o sea, que tiene que atravesar una de las peores fronteras, que es el acceso a los bienes culturales? Entonces, lo que se nota en ese texto es que realmente los actores internacionales tienen una presencia fundamental en la dinamización de la educación virtual, tanto a nivel social de subjetividades tecnológicos como en el sistema universitario. Entonces son políticas que se adoptan con apoyo del propio Estado que aprueban, de esos organismos internacionales que movilizan esfuerzos enormes, conjuntos, para asegurar la continuidad de la educación interrumpida según la UNESCO, pero sin necesariamente estar contribuyendo para el desarrollo tal vez de la propia educación local, el propio sistema local. Entonces, lo que yo definitivamente coloco, que la adopción de la educación remota, excepcionalmente instaurada durante la COVID-19, abre cuestiones vinculadas a derechos humanos, a infraestructura, a proyectos educativos y a la necesaria revisión de los procesos de implementación y de los usos que estamos haciendo las personas y las instituciones de ese espacio virtual y de ese instrumental tecnológico. Son acuerdos internacionales firmados por estados países heterogéneos que piensan y tienen intereses diferentes en el escenario mundial. Entonces, tendríamos que repensar esto que coloqué al inicio, repensar cuál es el seguimiento que damos a los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la UNESCO en el ámbito universitario también y en la extensión. Yo ahí recupero algunos conceptos de Paulo Freire, como el hecho de la extensión universitaria. Él fue uno de los primeros a implementar la extensión universitaria en Brasil, en la Universidad de Pernambuco. Tengo otros conceptos que voy retomando sobre la continuidad y los inéditos viables, la cuestión de las situaciones límites, como él dice, situación límite que pueden ser el contorno infranqueable para hacer alguna cuestión, pero también pueden ser la posibilidad para nuevas acciones. Y con esa idea yo me quedo de pensar ese inédito viable como posibilidades para nuevas construcciones. Entonces, mi llamado es para que, ya que el futuro digital se muestra como siendo la próxima morada nuestra, esto conlleva un cuidado especial por la gente, cuidado con la educación, cuidados con la salud y el medio ambiente, y ver los usos que hacemos de la tecnología, especialmente con la educación con los más vulnerables. Y cierro ese capítulo provocando, o sea, colocando la idea, la noción de Estado plataforma que opera a través de inteligencia artificial y aplicativos, con la noción que yo presento como novedad, que es la universidad plataforma. Es un desafío, como dijimos al inicio, que Paulo Freire nos coloca para los seguidores de él, que estamos reinventándolo,
Entonces los invito realmente a leer todos los artículos de este libro, que han abierto muchas curiosidades, la curiosidad epistemológica, como dice Freire. Entonces, muchas gracias. Eso es el resumen de mi presentación. A seguir entonces, para no alongar de más esto, que está muy interesante, vamos a escuchar a la profesora Celia Lucena, que nos brindó con un texto corto para la contracapa, y finalmente el profesor Moreno irá a pronunciar unas palabras de despedida. Yo me despido aquí, agradezco a todos, nuestros contactos están ahí ya disponibles y el libro estará disponible en los enlaces que ustedes verán a seguir. Muchas gracias. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Célia Lucena, eu faço parte do CERU, que é o Centro de Estudos Rurais e Urbanos, que fica na FEFELESH, USP. Eu fui aluna do Paulo Freire no tempo do meu mestrado, curso que eu fiz na PUC. Foi uma experiência incrível, os diálogos e as orientações que ele me passou, que ele me deu dicas que me ajudou muito na definição do meu mestrado. E esse livro e as orientações que ele me passou, na realidade, ele elege Paulo Freire como combatente ao coronavírus. Muito interessante a proposta desse livro. Na realidade, a pedagogia Paulo Freire considera como primordial a valorização de memórias, de diferentes saberes e das múltiplas práticas culturais em diferenciados contextos. Tempos pandêmicos produzidos, gerados pela Covid, foram e são, porque ainda continuamos, né, diante da problemática, momentos propícios para pensar em práticas libertadoras, de buscar ensinamentos contidos na pedagogia da pergunta e transformar o ensino remoto em uma atividade dialógica, renovadora e de esperança. A tecnologia permite fazer das aulas online um ato político, cuja tarefa é fornecer subsídios para uma leitura do mundo, fomentar diálogos, ensinar a pesquisar, concretizar afetos, realizar trocas e sonhos possíveis. Assim, o livro Aporte de la Educación en Rede, mais alá de la Covid-19, acende no leitor dinâmicas inventivas em tempos pandêmicos. Desfrute a leitura, recrie linguagens, reinvente práticas dialógicas. Esse livro oferece essas múltiplas oportunidades. Parabenizamos a produção do livro, agradecemos a presença de todos e gostaríamos de revê-los breve. Muito obrigada. Yo quiero agradecer a todos los autores por su valiosa colaboración y a quienes han participado escuchando la presentación del libro. En especial, yo quiero destacar tres cosas. Una, ¿sí? Esas distintas miradas que nos hablan de la vigencia del pensamiento de Freire en diferentes contextos y en diferentes momentos. A propósito del encanto de la educación, a mí me encantó toda esa diversidad que vimos, a Freire en los jardines de niños de Israel, en las universidades, en las escuelas, en la educación formal e informal, en el Freire de los años 70, el Freire de ahora. Creo que eso nos da como mucha esperanza, al mismo tiempo que nos indignan las situaciones injustas que permanecen, también esas esperanzas, pero como mismo Freire decía, esa esperanza que trabaja, no una esperanza que espera y desespera, sino una esperanza, ¿sí? que va a avanzar mucho más en esto. También quisiera resaltar esta propuesta que surgió de Margarita, ¿sí? De trabajar en una globalidad alternativa. O sea, no esa globalidad, no esa globalización homogenizante y autoritaria, sí, que se imponen desde los rankings, desde la OECD, o sea, todas esas maneras de ver a todos en una supuesta igualdad de condiciones, esa homogenización avasallante. Sí, y esta diversidad de miradas, además, porque cada quien desde su realidad está leyendo un mundo diferente. Eso también es un elogio
un elogio a Freire, ¿sí? O sea, estas diferentes miradas del mundo que también vimos ahorita, y invitarlos a que no termine aquí. Ojalá sigamos avanzando a través de estas redes alternativas en esa educación liberadora. Por ejemplo, de entre las muchas cuestiones que nos quedan pendientes de pensar, replantear y trabajar, yo destacaría 3. La bancarización del sistema educativo, que está terrible, o sea, peor de como la vio Freire. Freire la veía de una manera, pero ahorita toda esa privatización y el mercado académico, donde ya los créditos académicos de los profesores hay que pagarlos, ¿sí? Incluso se paga a veces por publicar. O sea, los estudiantes, sobre todo en Norteamérica, endeudados por toda su vida por obtener una certificación académica. O sea, esta bancarización terrible, yo creo que hay que seguir trabajando por una propuesta que libere de esta bancarización, que libere de la alienación de los medios. Por ejemplo, Freire en cualquier plataforma, no. O sea, muchas de las plataformas, sí, llámese Moodle, Classroom, Blackboard, lo que sea, ya traen una teoría, un método, algo implícito. Entonces caemos en la alienación de las plataformas, cuando había que construir plataformas de acuerdo a las mediaciones pedagógicas deseables. Yo creo que trabajar una apropiación en el sentido de hacerlas propias y adecuadas es una tarea pendiente. Y, sobre todo, una educación que nos lleve más hacia una sociedad menos inequitativa, o sea, más justa y más libre. Y reitero mi agradecimiento, mi felicitación a todos y mi placer por haber participado con ustedes en este libro. Y ahora difundámoslo y creemos nuevas redes en educación, en cualquier ambiente. Muchas gracias.